empezamos a hablar un poco acerca del Sistema Internacional de Medida, que es el sistema que rige nuestras mediciones. Entonces, hablando un poco de historia, desde la Revolución Francesa, los estudios para determinar un sistema de unidades único y universal concluyeron con el establecimiento del sistema métrico decimal. ¿Por qué razón? Porque hay una actividad en la que se les pide que investiguen los principales o los sistemas de mediciones, ¿verdad?, que han existido. Les aparece, muchas veces se confunden pensando que, o sea, cuando le dicen sistemas de medida, por ejemplo, sistema métrico decimal, sistema internacional, esos son sistemas de medida, no unidades. O sea, al momento de colocarle o de ponerle una investigación de sistemas de medida, esa sería algunos, son varios. Entonces, por eso se adopta de manera universal este sistema que se hizo con el Tratado del Metro o la Convención del Metro, que se firma en Francia el 20 de mayo de 1875. Entonces, por esa razón, es que en ese entonces era el más utilizado. Entonces, luego de eso, se quería universalizar, ¿verdad?, el uso de un sistema de medida para los países. Entonces, algunos de los países miembros de los convenios, ¿verdad?, seguían utilizando, ¿verdad?, y veían o abogaban por una unificación mundial de las medidas físicas. Entonces, para que en otros países las medidas no fueran diferentes, sino que fuera una única medida. Entonces, por esa razón, se quería unificar el sistema de medidas. Entonces, luego de eso, se parte de la base teórica, ¿verdad?, la simbología. Se abrevia el Sistema Internacional con las letras SI. También se denomina Sistema Internacional de Medidas y es el sistema de unidades más extensamente usado, o sea, es el que más se utiliza. Y junto con el antiguo sistema métrico decimal, que es su antecedente y que ha mejorado. Entonces, el sistema métrico decimal es el antecesor del Sistema Internacional de Medidas, se modificó, ¿verdad?, y se unificó. Luego también, por eso es que también es conocido como sistema métrico decimal o sistema métrico. Y entonces en algunas naciones se ha implementado para que sea utilizado de manera cotidiana. En 1960 se definieron las 6 unidades. Se definieron 6 unidades fundamentales o básicas para el planteamiento del sistema internacional. Luego en 1971 se le añadió la última, ¿verdad?, la más nueva, que es la unidad básica, que es el mol. Entonces, por esa razón, hasta ese año, en 1971, habían 6 unidades básicas fundamentales. A partir de allí, entonces, ahora son 7. Luego, de esas unidades fundamentales se derivan otras, que son las derivadas del sistema internacional. Entonces, por esa razón, no hay que, o sea, hay que mantener claro que algunas son las unidades básicas y las otras son unidades derivadas. El sistema internacional de medida está formado por 2 clases de unidades, como lo mencionaba, las unidades básicas o fundamentales y las unidades derivadas. Se denomina cantidad física a todo aquello que podemos medir, cuantificar y por lo tanto expresar mediante un número y una unidad respectiva. Ejemplo, 2 metros. Entonces, al clasificarse de esa forma las cantidades físicas según su origen, fundamentales y derivadas, según su naturaleza, escalares y vectoriales. Entonces, más o menos por esa clasificación, también se clasifica los tipos de unidades, ¿verdad?, en fundamentales y derivadas. El Sistema Internacional de Medidas, ¿verdad?, es un conjunto de unidades formado de acuerdo a las reglas establecidas. Entonces, ese es el que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Y hay una de esas unidades que son más utilizadas aún. Entonces, por ejemplo, debemos tener claro que la cantidad fundamental, por ejemplo, es la longitud. La unidad es el metro
que es el nombre, y el símbolo es la M minúscula. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo claro y no confundir unidad con la cantidad y eso, ¿verdad? Y la dimensión es L, ¿verdad? Entonces, con esas unidades, ¿verdad? Son elegidas arbitrariamente al construir el sistema y se las conoce como unidades fundamentales. Se definen las 7 unidades fundamentales, de las cuales resultan más de 100 derivadas. Entonces, la tabla de las unidades derivadas es extensa, o sea, no podemos decir que solamente existen 50 unidades derivadas, no, hay muchas más. Y a medida que pasan los años se van añadiendo algunas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la cantidad fundamental: longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Entonces, al lado está el nombre. ¿Cómo se llama la unidad? Metro, kilogramo, segundo, Kelvin, ampere, candela, mol. Al lado está el símbolo. ¿Cómo se simboliza? Entonces, haciendo una aclaración, por ejemplo, cuando es metros en plural, no ponemos ms para abreviar que es en plural, no, solamente se coloca metro. Si es kilogramos, no vamos a escribir kilogramos, KGS, no, kilogramos, solo KG. Entonces, si es segundo, solamente S, y así sucesivamente, no se pone plurales. Más adelante vamos a estar viendo las leyes de la convención que establecen este tipo de escritura. Entonces, ¿para qué les recalco esto? Por ejemplo, nosotros podemos preguntar en alguna actividad, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad de la longitud? ¿Verdad? ¿Cuál es el símbolo? Y así. Ahora, las unidades derivadas son las que se relacionan con el sistema internacional a través de leyes físicas. Esta relación se puede dar entre unidades fundamentales, entre ellas las unidades derivadas, o entre unidades derivadas solamente. A continuación se le presentan algunas cantidades. Por ejemplo, cantidad derivada. Tenemos superficie, tenemos unidad, nombre y símbolo. La unidad de superficie se llama metro cuadrado. Su símbolo es m al cuadrado y de dimensión L2. Ahora, volumen, metro cúbico, m al cubo. Periodo, segundos. Se mantiene igual, ¿verdad? Frecuencia, hertz, Hz es el símbolo y así sucesivamente. Por ejemplo, velocidad lineal, aceleración lineal, fuerza, presión, densidad, energía, cantidad de trabajo, cantidad de calor, ¿verdad? Trabajo, joules, la letra J, potencia, su unidad es watt y su símbolo es W. Entonces, por esa razón debemos estar pendiente a la escritura, a cómo se simboliza, cómo se escribe, para entonces, ¿verdad? Hay que estudiar la parte teórica también. Entonces, aquí viene lo que les comentaba. El sistema, ¿verdad? Internacional tiene convenciones. ¿Qué son las convenciones? Las convenciones son reglas. Por ejemplo, tiene algunas más importantes, ¿verdad? Que se señalan. Por ejemplo, la primera sería la separación entre los enteros y los decimales de un número se hace por medio de coma, ¿verdad? No por punto. Ejemplo, nosotros tenemos, ¿verdad? Aquí se corrió esto. Sigamos acá. Ok. Nosotros estamos hablando, ¿verdad? De las reglas que rigen, ¿verdad? El sistema internacional, que muchas veces nosotros aplicamos cosas y no sabemos que son incorrectas. Por ejemplo, cuando escribimos los decimales que les comentaba, nosotros a veces escribimos 3.1416 y no es 3.1416, lo correcto es 3,1416. Cuando, por ejemplo, dice, cuando se escribe un número menor que 1, se le debe colocar un 0 antes de la coma decimal. O sea, no podemos poner punto
116, por ejemplo, porque sabemos que es 0,116. En este caso, tenían 0,14. Bueno, vamos a decir que lo incorrecto hubiese sido así. Punto 146, ¿verdad? Lo correcto es 0,416, ¿verdad? Porque le estoy aplicando dos reglas en una. La regla del punto y que si el número es menor que 1, ¿verdad? Tengo que colocarle, y 416, tengo que colocarle el 0 si es menor que 1, ¿verdad? Esa es la segunda regla. Ahora, si, por ejemplo, los números, los miles, la gente a veces los escribía por ejemplo, yo tengo 2146. Les ponía coma y después le ponía punto para separarlo. No, por ejemplo, si yo tengo el número ese 2.345.432, le coloco espacio entre tres números, o sea, los primeros tres, los últimos tres números, espacio, los siguientes tres, ¿verdad? ¿Para qué? Para no estarle poniendo comas y puntos, ¿no? Ese número se escribe de esa manera según el Sistema Internacional de Medidas. Cuando se trata de años, los miles no llevan separación ni coma. O sea, lo incorrecto es escribir año 1957 con coma. No es año 1957, todo pegado, todo corrido. Cuando se trata de años, los símbolos de los plurales de las unidades no llevan ese. Eso era lo que les decía. Lo correcto es 65 centímetros, no 65 cms. No, no. Es que se escribe 65 centímetros, ya se sabe que son centímetros. No es necesario agregarle ese para los plurales. Entre el número y el símbolo debe dejarse siempre un espacio. No debe ponerse, por ejemplo, 7 metros, 7m pegadito. No. 7, un espacio, m, 7 metros. Y las unidades científicas de los cuyos nombres son de científicos no se traducen, deben escribirse en el idioma de origen. Por ejemplo, amperio, eso está mal escrito porque no es amperio, es ampere, porque así es el apellido de la persona, ¿verdad? A la que se le colocó ese nombre. Por eso es que se le colocó ampere, debe seguir escribiéndose ampere. Y también hay otro que es el de las mayúsculas, ¿verdad? Las mayúsculas en cuanto a los símbolos de los nombres, eso siempre son mayúsculas. Por ejemplo, amperio, ¿verdad? Siempre se coloca mayúscula. Entonces, como ustedes saben, hay muchas cosas que se pueden medir, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una medición es comparar las magnitudes de una unidad, ¿verdad? Llamada unidad para averiguar cuántas veces la contiene. Por ejemplo, si yo digo que cuántos centímetros hay en, en un metro, ¿verdad? Y yo estoy preguntando, si yo mido con esta escala, ¿qué la contiene o no la contiene? Entonces yo tengo que, ¿verdad? Saber que hay muchas formas de medir, muchos instrumentos, muchas escalas, muchas unidades, y por esa razón, siempre, a veces las medidas van a tener su cambio. Entonces tenemos unidades de medida, por ejemplo, la longitud de masa, de capacidad y de tiempo. Esas son las más comunes que utilizamos en este tipo de cosas. Nosotros vamos a estar viendo la próxima clase lo que es el Sistema Internacional de Medida y las conversiones. Las conversiones, ¿por qué? Porque ahora nosotros vamos a trabajar con esto, con las convenciones, para después transformar unidades, ¿verdad? Próxima clase vamos a hacer transformaciones de unidades. Entonces, con allí en el módulo ustedes tienen las convenciones, tienen que leérsela, ¿verdad? Que de eso les voy a colocar una asignación de colocar correctamente las convenciones en los sí. Si una forma, de una forma que le dan ahí está incorrecta, usted debe decir que está incorrecta y ponerla correcta. Pero si está correcto, no debe poner nada, solo pones que está correcto, ¿verdad? Así como aquí. Por ejemplo, si yo les coloco 2345.432 o coma 432, no es que eso está mal escrito, ¿verdad?
eso está mal escrito, sino es que, por ejemplo, al momento de colocarlo, yo le puedo colocar otra cosa, por ejemplo, 75 kilómetros, pero se lo coloco con mayúscula. Y ustedes ven que 75 kilómetros, las unidades, ¿verdad? Siempre se escriben con minúsculas, con mayúsculas, así como en ese caso. Si yo les coloco, por ejemplo, año 2021 con coma, ustedes saben que eso está correcto porque los años no se le pone coma, ni se separan. Entonces, ahí hay que estar claros con eso, leerse las reglas y con esas reglas usted puede resolver la asignación. Entonces, siempre, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos las cosas que tenemos en el hogar, ¿verdad? Que se pueden utilizar. ¿Qué es un instrumento de medición? Un instrumento de medición es algo que mide, ¿verdad? En diferentes unidades. Ahora se están utilizando mucho lo que es los termómetros que le colocan aquí en la mano, ¿verdad? Que miden la temperatura. Es común verlos ahora, antes no tanto. Entonces, eh, una cinta métrica, ¿verdad? Cualquier cosa, un reloj mide el tiempo. Entonces, todos esos son instrumentos de medición. Ustedes se guían, ¿verdad? Por las unidades de medida. Dicen, este instrumento es de medición de tal cosa. ¿Por qué? Porque mide temperatura. Bueno. Este otro es de longitud porque mide longitud. La balanza mide masa y así sucesivamente. Entonces, todas esas cosas nosotros debemos relacionarlas, ¿verdad? Con lo que estamos trabajando. Luego de que nosotros, ¿verdad? Medimos diferentes cosas, nos preguntamos qué es la unidad, ¿verdad? Es una cantidad que adopta como patrón para comparar entre ellas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con longitud, lo natural que siempre, o sea, la unidad fundamental de esa de la longitud es el metro, porque el metro es el que está en el centro. A partir de él yo puedo, ¿verdad? Transformar todo. Esa es la unidad básica. Entonces, la magnitud es la longitud, pero entonces yo voy a trabajar con su unidad básica, que es el metro. Entonces yo transformo de metros a kilómetros, de kilómetros a hectómetro, a megámetro, y por eso es que siempre termina en metro, porque es como lo medular, es su parte, es la parte más importante de esa magnitud. Entonces, después que nosotros entramos a transformaciones de unidades, ¿verdad? Fundamentales, también hay unas tablas de equivalencia que se utilizan para transformar, por ejemplo, de metros a pies, de pies a pulgadas, ¿verdad? Que esas son como las unidades antes, que usted compraba un cuaderno y venían atrás en la parte, a veces atrás o adelante, una tabla de equivalencia. Ahí usted puede encontrar muchas cosas con diferentes magnitudes. Entonces, todas esas son tablas de equivalencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos kilómetros, nosotros podemos transformarlos a metros, a hectómetros, a decámetros, a milímetros, pero a veces se nos dificulta transformarlos a pulgadas, por ejemplo, porque debemos saber a cuántas pulgadas equivale un metro, a cuántas pulgadas equivale un kilómetro, y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos que hacer varias conversiones. Y acá, en la parte o sea, de ir trabajando las unidades fundamentales, debemos tomar en cuenta esto. Esto hay que tomarlo en cuenta. Y esta parte, la equivalencia, los prefijos, son importantes porque deca, deci, hecto, kilo, mega, giga, tera, todo eso lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Vamos a estar trabajando lo que es transformaciones de unidades del sistema métrico decimal, ¿verdad? De unidades fundamentales, y vamos a estar viendo las unidades derivadas también en transformaciones con problemas. Entonces, les recuerdo que sigan trabajando, que hagan o que lean esta parte de las convenciones del sistema internacional. Y voy a darle una asignación de ese tema, ¿verdad? Y para la próxima clase eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo las transformaciones ahora
utilizando las cantidades fundamentales y las tablas de prefijos. Y otro método que tenemos allí para hacerlo también un poco más fácil. Así que para la próxima clase vamos a estar trabajando con eso. Revisen esto, las convenciones, ¿verdad? Esto. Y la actividad es de las convenciones. Así que la próxima clase nosotros vamos a estar viendo lo que es transformaciones, ¿verdad? Si usted ve un ejemplo por allí, vaya revisándolo, vaya adelantando, leyendo un poco más el módulo para que ya la próxima clase ya esté más enterado del tema. Entonces, para que sepan, ¿verdad? Que la próxima clase vamos a estar trabajando con eso. También por allí hay un